Muy buenas tardes y bienvenidos desde la sede central del Colegio de Médicos de Zaragoza. Como podrán apreciar, hoy hemos cambiado de sala por un problema de obras, pero creemos que va a salir bien el asunto. Vamos a celebrar la sesión del Foro de Ontología correspondiente al mes de abril del año en curso y, como siempre, empezaré por presentar a los miembros de la mesa. Tenemos al doctor Albareda, que va a ser el ponente en la tarde de hoy, el profesor Cía, que como siempre también nos hará una breve introducción del asunto y presentará también el currículum del doctor Albareda. Y la doctora Marta Ciprés, que actuará como moderadora del foro y es la que trasladará las preguntas que vayan apareciendo del chat al ponente. Como siempre, también andamos un poco escasos de tiempo al final y si hay alguna pregunta que se queda sin responder, no duden en escribir un correo electrónico a la Secretaría del Colegio y en el mayor breve tiempo posible será dada cumplida la respuesta. Pues ya sin más por mi parte, le cedo la palabra al profesor Cía. Profesor. Muchas gracias. Vamos a tratar esta tarde un tema interesantísimo para los médicos, de importancia para los enfermos, el de la formación sanitaria especializada. La formación sanitaria especializada, que se puede decir que empieza ya con los médicos hipocráticos, nada menos que en el siglo V a.C., los escritos de Hipócrates hablan de que el médico debe amar la sabiduría. Y claro, amar la sabiduría significa que hay que estar en una formación continua. Como dice nuestro código deontológico recientemente renovado, pues durante toda la vida profesional tiene el médico deber, derecho y responsabilidad. Habla en estos tres términos el nuevo código. Deber y derecho de formarse y la responsabilidad de que lo que pudiera ocurrir como bueno a consecuencia de su formación es responsabilidad de él y también lo que pudiera ocurrir de deficiente lo sería. Es verdad que esta medicina griega que me refería ahora mismo, del siglo IV, V antes de Cristo, ya se extiende por toda la costa mediterránea e impregna todo el quehacer europeo y se puede decir que a lo largo de la historia los médicos han seguido aprendiendo, pues al igual que otros artesanos. La actividad curativa se calificó enseguida de arte o tecné y entonces la relación con un maestro prestigioso pues era a lo que aspiraba el alumno que quería llegar a ese oficio, a esa profesión o a ese arte con dignidad y con solvencia. Se puede decir que durante siglos este esquema ha funcionado y en España, pues llegado el siglo XX, antes de los años 60, las especialidades pues las íbamos realizando pues adhiriéndonos al grupo de alumnos, de discípulos de algún maestro eminente. De manera que en España destacaron enseguida don Carlos Jiménez Díaz, don Agustín Pedro Pons, un poco como representantes de las localidades de Madrid y Barcelona, que eran las que realmente distinguían no solo la medicina, sino todos los saberes, aunque pudiera haber profesores muy buenos en otras capitales de provincias. Pero los años 60-80, que es cuando ya la sanidad empieza a desarrollarse de una manera importante en España, pues paralelamente la formación se va haciendo más necesaria y más ansiada por los nuevos médicos. Estábamos comentando aquí antes de empezar que los primeros médicos que desarrollaron un sistema parecido al MIR o precursor del sistema MIR, pues fueron los doctores Soler y Alonsoleg en el Hospital de Asturias, que propusieron ya la contratación de médicos internos, una nueva figura que anteriormente no conocíamos. ¿Por qué estos profesionales? Pues porque importaron de Estados Unidos una idea que era la de aprender trabajando. Aprender trabajando es lo que ya imaginó un internista tan importante como William Osler, que realmente quería que sus hospitales norteamericanos imitaran a las clínicas alemanas y que la medicina se aprendiera en la cabecera del enfermo. Ahí es donde está la fuente de aprendizaje, más incluso que en las aulas
más que en las lecciones magistrales, que tienen que ejercer una función secundaria para explicar todo aquello que el discípulo está viendo. Es verdad que Osler fue el iniciador, pero a lo mejor hay que citar a Flexner como un médico pues también de finales del siglo pasado, pero ya un poco más entrado en el siglo XX. Si Osler murió en 1919, pues Flexner fue en 1959 y le dio tiempo de publicar un informe muy importante para orientar la formación de los especialistas. De manera que en España se introdujo, de la mano de aquellos que venían de Estados Unidos, un sistema de enseñanza que curiosamente pues, se encargó de él el Ministerio de Trabajo, no el de Educación, que es al que le correspondía. Pero estaban entonces las universidades muy centradas en la formación del pregrado y el posgrado les pareció siempre algo secundario o añadido. El médico general que ellos formaban pues terminaba su licenciatura y empezaba el ejercicio. Ya lo demás era de menor trascendencia en la mentalidad de entonces. Es verdad que luego ya los médicos internos se fueron desarrollando en otros hospitales de España. Hay que nombrar pues al profesor Segovia de Arana, a los médicos del Hospital de Santa Cruz y San Pablo, como de los primeros que organizaron sus internados, pero ya el año 72 pues se va generalizando todo este sistema y en 76 ya hay un examen MIR centralizado, uniforme, de conocimientos, no de actitudes ni de habilidades, pero sí de conocimientos, y un sistema que luego en general a todos los médicos nos ha parecido bueno, fiable, para formar a los residentes. Claro, quien puede hablar de esto con toda autoridad es precisamente el doctor Alvareda, que lo tenemos aquí, porque es jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital Clínico Universitario, es profesor asociado en la Universidad de Cirugía Ortopédica, pero es jefe de estudios y presidente de la Comisión de Docencia del Hospital Clínico Universitario. Él tiene una amplia experiencia durante años en la enseñanza de especialistas, de todas sus vicisitudes y de toda la problemática legal cambiante durante todos estos años. Tiene también una gran experiencia investigadora, algo que también es importante para el ejercicio de la docencia. Ha sido Premio Nacional de Investigación en los años 1996 y 97 y 94 de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Ha participado como investigador en 19 proyectos, pone el programa, pero ahora nos hemos enterado que ya lleva 21 en esta velocidad de producción que lleva el doctor Alvareda. Pues bueno, de 21 proyectos que son importantes y en los cuales ha estado como investigador principal o como investigador colaborador. Miembro de la junta directiva de este colegio, que enseguida le ofreció el poder colaborar aquí pues, de cara a todos estos temas de orientación para médicos tutores tan necesarios en este momento. Es vocal de médicos tutores y docentes. De manera que él es quien con mucho conocimiento de causa nos va a poder decir la situación actual de la formación especializada y hará de moderadora pues otro valor que tiene el colegio aquí, que es la doctora Marta Ciprés, una de estas jóvenes valores que ha fichado el Colegio de Médicos de Zaragoza y con gran actividad colegial y gran actividad en todos los temas que puedan interesar a todos los médicos en general, aunque ella su cargo es la de especialista en oftalmología en el Hospital Clínico Universitario, facultativa especialista de área. De manera que ella conoce muy bien también las inquietudes, los problemas de los médicos. Es una mujer muy activa, muy inteligente y que por lo tanto nos va a hacer un coloquio pues ameno y muy adecuado al momento. De manera que yo le voy a dejar ya la palabra al doctor Alvareda para que él nos siga ilustrando sobre este tema tan importante hoy de la formación especializada. Doctor Alvareda tiene la palabra.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues en primer lugar quiero agradecer a la Comisión Deontológica de este ilustre Colegio Oficial de Médicos pues la amable invitación que han tenido conmigo para participar en este foro, que desde luego para mí es un verdadero honor, además de un placer. Y lo único que espero es estar a la altura de las circunstancias. Y quiero igualmente agradecer al profesor Cía esta presentación, pues que me deja un poquito abrumado, ¿no? por todo lo que él ha dicho. Bien, sin más, voy a empezar. Vamos a hablar de la situación actual de la formación sanitaria, especializada. Para ello, pues ya adelanto que la formación sanitaria especializada que tenemos en nuestro país es una formación excelente, pero como en todas las actividades que se realizan, pues tiene sus problemas. Yo creo que me voy a centrar un poquito en los problemas que tiene y para eso me basaré pues en la legislación existente, cómo se regula, cuáles son sus principios básicos y también en los datos que obran sobre ella, que esos son datos indiscutibles, pero también me basaré pues, en la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de los 43 años que llevo perteneciendo a la Comisión de Docencia del hospital donde trabajo, primero como vocal de médicos residentes, luego vocal de tutores y desde hace 17 años como jefe de estudios. Por eso las opiniones que daré sobre esto son absolutamente discutibles y debatibles. Son opiniones personales y que sin duda pues al final de la presentación pues podremos hablar de ellas. Como ya ha dicho el profesor Cía, pues la formación sanitaria especializada comienza en España hace ya 60 años. Primero de la mano del doctor Alonso Leg, que vino desde Estados Unidos y en el Hospital General de Asturias comienza este sistema de hacer los primeros pinitos, las primeras experiencias con este sistema de formación. Un año más tarde el Hospital Puerta de Hierro, después el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, en fin, y este sistema de formación sanitaria especializada pues fue ampliándose al resto de España, de forma que se hacen ya exámenes, se accede a los hospitales y en el año 78 sale la primera legislación y actualmente este sistema de formación se viene regulado por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias del año 2003, por el Real Decreto de 1146 de 2006, que regula la relación laboral del residente con el centro donde está realizando su actividad laboral y formativa, con el Real Decreto 183 de 2008, que regula la formación sanitaria especializada. Estas son las tres leyes clave que regulan la formación sanitaria especializada, que ya es una formación no transferida a las comunidades autónomas, sino que sigue centralizada, lo cual hace que este sistema de formación sea homogéneo en todo el territorio nacional. Los principios básicos de la formación sanitaria especializada es que es un aprendizaje activo, que es el que el residente aprende la especialidad mediante su propio trabajo, con una responsabilidad creciente, una supervisión decreciente, considerándose el MIR como un profesional sanitario activo laboralmente. Para ello, ya lo dice la legislación, que debe incluirse dentro de los organigramas asistenciales de los distintos servicios acreditados y el residente debe ser consciente de la importancia que tiene su trabajo, de la importancia asistencial que tiene y debe sentirse como un elemento asistencial insustituible porque lo es, porque vamos a hablar de que la actividad laboral que realizan los médicos residentes en los distintos estamentos sanitarios es absolutamente trascendental e importantísima. La legislación nos dice, el Real Decreto 2006, que regula la relación laboral, que dentro de los derechos del MIR pues es integrarse en la actividad asistencial ordinaria y de urgencias del centro, que debe de conocer o que tiene derecho a conocer los objetivos asignados, que tiene derecho a participar en las actividades docentes, investigadoras y asistenciales y que tiene derecho a ejercer su profesión, pero que también tiene el deber de realizar las tareas asistenciales que le sean encomendadas y contribuir a los fines propios de la institución sanitaria. Es decir, que como dice el Real Decreto de 2008, el residente presta profesionalmente servicios, es decir, que es un profesional del sistema sanitario que debe realizar una asunción progresiva de responsabilidades de la especialidad que esté cursando, con un nivel decreciente de supervisión que le lleve a realizar su actividad laboral de una forma autónoma al terminar su periodo de residencia. Es decir, que no es un estudiante, desde luego, sino que es un profesional, es un médico de ese sistema sanitario y que debe ejercer allí su trabajo. La formación sanitaria especializada es un excelente sistema de formación. En España se han formado desde entonces, desde que se comenzó, no decenas de miles, centenares de miles de especialistas y se han formado excelentemente bien. Por lo tanto, la formación sanitaria especializada vemos que es una pieza fundamental de nuestro sistema sanitario
y que realmente los MIR no solamente tienen una actividad para formarse ellos, sino que son fundamentales como, como su profesión laboral dentro del sistema, su actividad laboral dentro del sistema sanitario. ¿Qué es lo que pasa? Que la formación sanitaria especializada es excelente, pero hay que vigilar de forma constante porque siempre van surgiendo problemas y siempre debemos aportar las soluciones. Se ha sufrido mucho con la pandemia. El COVID ha sido, pues para todos, en todas las facetas y desde luego también la formación sanitaria especializada, un poco demoledora. Y tenemos que poner una especial atención en ver cuáles son los problemas para tratar de corregirlos y que este sistema de formación continúe siendo excelente como lo es. Actualmente sigue funcionando un poquito por inercia porque este COVID nos ha hecho frenar en estos 3 últimos años un poquito, como comentaremos a continuación. ¿Cómo conocemos los problemas? Los vemos a diario en nuestra práctica médica, en nuestro trabajo, juntamente con los residentes. Pero además se hacen periódicamente encuestas a los residentes, encuestas a los tutores, la Organización Médica Colegial también hace encuestas, no solo las estructuras sanitarias las hacen, que efectivamente sí que las hacen, y ahí se ponen de manifiesto ya algunos problemas que normalmente estas encuestas son respondidas no por la totalidad de los tutores y los residentes, pero sí por aquellos que tienen algún problema y desde luego nos orienta y nos pone de manifiesto los defectos que tiene la formación sanitaria especializada y nos sirve desde luego como una base importantísima para tratar de corregirlos. Bien, hablando de todos estos problemas, vamos a hablar de cómo de todos los estamentos que participan en la formación sanitaria especializada. Primero, en las facultades de medicina, que es donde el alumno llega y termina su carrera de medicina y termina su graduación y su licenciatura en medicina. Luego, cómo se accede a la formación sanitaria especializada, cómo se desarrolla, qué papel tiene el Ministerio de Sanidad, qué papel tienen las comunidades autónomas y qué problemas existen o qué actividades hay en los hospitales, en los servicios de unidades acreditadas y en las comisiones de docencia. El alumno que entra en la Facultad de Medicina, el acceso a la carrera de medicina es un alumno o una alumna estrella. Han sido los más brillantes o las más brillantes del instituto, de los colegios, con unas notas verdaderamente excepcionales. Se entra todos sobresalientes, se acceden a la EBAU, a la selectividad, sacan una nota brillantísima, siempre por encima, superior a 13/14. ¿Y por qué eligen medicina? Pues hemos visto esta frase muchas veces. Me llega la nota y elijo medicina, que es la que tiene el nivel de selectividad más alta. ¿Cómo voy a elegir otra carrera si tengo esta nota de selectividad tan alta? Es decir, que ¿hay vocación o preferencia de la medicina? Pues en algunos casos sí, y en otros puede que no, porque se elige en algunas ocasiones la carrera de medicina por la nota de selectividad que hemos obtenido. Este es un problema que existe y hay conciencia de que existe este problema en todos los estamentos que se habla. En la universidad se sabe que el acceso a la carrera de medicina pues puede tener estos problemas porque no acceden todos los que quieren acceder, pero solo porque acceden otros porque pueden, no porque les guste la carrera de medicina, y esto puede generar algún problema. Igualmente nos pasa con el profesorado. Existe actualmente en la universidad pues una compatibilidad parcial de la actividad docente y asistencial. En las asignaturas preclínicas no existe. Los profesores de determinadas asignaturas no pueden compatibilizar la docencia en medicina con la actividad asistencial. No hay tampoco una compatibilidad económica. El profesor que accede al profesorado permanente y además ejerce la actividad asistencial no tiene una compatibilidad asistencial, pero no tiene una compatibilidad económica. Y además surge la ANECA, que tiene unos estrictos criterios de acceso al profesorado permanente, en donde hay unos criterios de investigación que son absolutamente excluyentes y son durísimos. No se tiene en cuenta nada más que una vez superados estos criterios investigadores, la carrera docente que haya podido seguir ese profesor que quiere acceder al profesorado permanente. Se olvida un poco, quizá la ANECA, según mi criterio, de que el objetivo fundamental de la universidad es formar los profesionales que precisa la sociedad presente y la del futuro inmediato. Es decir, que tiene que formar profesionales, pero no solo en investigación, sino para realizar, en nuestro caso, el ejercicio de la medicina. Y consecuencia de esto, de estas duras medidas para el acceso al profesorado y de esta falta de estímulo, es que actualmente en la Universidad Española, en las facultades de medicina, hay más profesores que no son médicos que profesores que son médicos.
una proporción similar, pero es 49% son médicos, de los profesores permanentes son médicos y el 51% no son médicos, porque falta un estímulo para el acceso al profesorado. ¿Qué consecuencias tiene esto de que el alumno no elige medicina en algunas ocasiones por su vocación o por su gusto y que el profesorado en medicina muchas veces no es médico? Pues que el alumno aprende conocimientos, aprende también habilidades en sus prácticas, pero quizá no aprende las actitudes y los valores que tiene la medicina. El alumno no aprende lo que es el ejercicio de la medicina, porque ese ejercicio de la medicina lo pueden enseñar solo los profesionales que ejercen la medicina. Por eso esto se pone de manifiesto en algunos artículos, como este artículo de Eloy Girela López, que habla de la ética y habla también de estos valores que a lo mejor no se adquieren suficientemente, estos valores de la medicina durante el estudio de la carrera. Y también esto ha llevado pues, a la OMC a publicar este libro excelente que habla de los valores del médico y que fue publicado en el año 21. Bien, una vez que el alumno ya ha acabado la carrera, ya es graduado, ya es licenciado en medicina, accede a la formación sanitaria de especialidad mediante un examen. El examen es igual para todos. Yo creo que es un examen bueno. Podemos discutir si tiene que haber más preguntas, menos preguntas. Actualmente son 200, 180, antes eran 250. Si el examen pues puede ser más práctico, menos práctico, pero es igual para todos. Es un sistema equitativo, justo y garantista. ¿Qué es lo que pasa en la elección de la plaza? Una vez que se ha obtenido la nota, hay que elegir la plaza. Antes se elegía presencialmente en distintos lugares y se elegía entre todas las plazas una. Ahora ya no. Ahora hay un sistema de elección en la que vemos que los futuros residentes han protestado muchísimo porque debían de hacer un listado de las plazas que ellos querían y les eran adjudicadas según esa petición, y puede ser que surjan, que esto tengan problemas, y creo que se debería, no sé por qué no se vuelve al sistema previo de elección de plaza, porque esto crea algunos problemas en la elección, incluso en los primeros números. En la convocatoria de este año se han presentado 11.500 médicos, de los cuales hay 8.550 plazas. El 65%, siempre 2/3 son mujeres, 1/3 hombres, que es la misma proporción que hay de estudiantes de medicina. El 25% de estos 11.500 son extranjeros y solo pueden ocupar el 4%, es decir, 340 plazas. Pero academias o centros de preparación del examen MIR han abierto sucursales en determinados países iberoamericanos, en Colombia, en Bolivia, me parece que existen, con el cual se prepara para el acceso a España, al acceso a la formación sanitaria especializada de españoles a extranjeros que pueden adquirir la doble nacionalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que es muy demandada nuestra formación sanitaria, que muchos médicos extranjeros quieren venir a realizar la especialidad en España, lo que significa que es un sistema de formación de calidad y debemos mantenerlo. Yo creo que no es malo que vengan médicos extranjeros a tratar de formarse en España, sino lo que hace es demostrar la calidad de nuestro sistema de formación sanitaria especializada. Ha sido muy debatido este año porque cómo se eligen las plazas. Una vez que se ha elegido el número, cómo se elige la plaza, qué preferencia tiene el médico a la hora de elegir la plaza. Ha sido muy criticada pues la número 1 que ha sacado este año España, que dijo una frase que decía: voy a escoger dermatología para ser feliz y no quemarme. O sea, pues realmente pues esto ha sido muy criticado porque, no sé, yo creo que lo normal es elegir una plaza porque te gusta esa especialidad. Te gusta esa especialidad y por eso que te gusta eres feliz de realizarla, pero no se elige para ser feliz y no quemarme. Esto ha sido muy criticado porque había frases que leí pues en distintos periódicos, en el ABC, en El Mundo, en El País, que decía que el ser feliz es perfectamente lícito y aceptable en cualquier profesión, excepto en la medicina. O sea, claro, son opiniones también, pero que nos habla un poco de que los criterios de elección de plazas dentro de los nuevos residentes, pues desde luego suscita alguna crítica.
Bien, una vez que el residente ya pues, ha accedido a su unidad acreditada, a su centro de formación, a su centro de salud, a su hospital, pues lo primero que el MIR tiene que mentalizarse de que no es un estudiante, es un profesional del sistema sanitario, como dice la ley, con dos obligaciones ineludibles, la de trabajar y la de formarse, siendo el responsable, el máximo responsable de su trabajo y de su formación. También tiene detrás a todo el servicio, a todo el centro de salud, a todas las unidades acreditadas, tiene a todo el personal detrás de él para hacer una supervisión decreciente, pues, intensa desde el principio, menor cada vez conforme va avanzando, pero él es responsable de su trabajo y de su formación, como dice la ley, porque tiene la obligación de prestar profesionalmente sus servicios. Pero ¿qué es lo que pasa en la incorporación? Pues que es el primer choque en la vida profesional del MIR. Hasta ahora ha sido pues la alumna ideal del colegio, de la Facultad de Medicina, del instituto, el alumno ideal, unas notas brillantísimas, pero llega a su servicio acreditado como residente de primer año y ya no es un triunfador. Ya ahora todo lo pasado, pasado está. Ahora es el último de entre los últimos. Es el que menos sabe, el que está en el escalafón más bajo, tiene a sus compañeros residentes por encima que lo cuidan de él, tiene a todo el resto del servicio que va a contribuir en su formación, en su supervisión, pero desde luego ya no es el triunfador que ha sido siempre, ya no está en la élite, sino que ahora está en el escalafón más bajo, sometido a una disciplina laboral, tiene que acudir una hora a trabajar, tiene guardias los fines de semana, no puede decidir cuáles son sus vacaciones, lo dicen, es decir, que es quizá el primer choque que tiene en su vida laboral. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues tiene unas consecuencias que realmente cuando uno examina lo que está publicado, lo que se ha publicado recientemente, pues es verdaderamente preocupante. Yo al menos viendo estos datos en una reunión que hubo este año en la Organización Médica Colegial a la que pude asistir como representante y como vocal de tutores de este colegio, pues dieron una serie de datos que están publicados y que todo el mundo puede acceder. Daban estos datos el PAIME, que es el Plan de Atención Integral al Médico Enfermo, y la Fundación Galatea, de que el 15% de los médicos que se atienden en el PAIME son R1s, 2/3 mujeres y 1/3 hombres, como es la proporción normal, y el 90% que son atendidos son por ansiedad, por depresión, incluso por ideas suicidas. El 7,5% de los residentes están deprimidos, están estresados el 11%. En España los MIR tienen 5 veces más riesgo de depresión que el resto de los jóvenes de su edad que realizan otras profesiones o otras actividades. Y unos datos muy preocupantes es que el 20% de los residentes se autoprescriben ansiolíticos, hipnóticos o antidepresivos. Es decir, que realmente esto sí que es preocupante y que incluso el 14% de ellos son adictos o consumen alguna otra sustancia. Todo esto está publicado, son datos de un estudio que se ha hecho en 50 hospitales, en 50 servicios de salud laboral de 50 hospitales españoles, en el que realmente pues nos sorprendió mucho todos estos datos, pero que desde luego todo el mundo puede acceder porque están publicados. Quizá uno de los factores de defensa que tienen y que tienen muchísimos menos problemas los residentes que viven en pareja y que tienen hijos. Y esto también estaba publicado en este artículo que salió en el año 21 en Medicina Clínica, en los que hablaba de este estrés laboral y de los síndromes de burnout entre los residentes, y veía cuáles son los factores de riesgo, que había factores de protección. Y a mí me sorprende pues también que había como factores de riesgo el ambiente laboral hostil. Es decir, sabemos que hay servicios, que el ambiente no es bueno. Quizá esto debería de evaluarse o debía de tenerse en cuenta también dentro de los hospitales, de que determinados servicios pues deben de corregir su ambiente, porque es muy importante para la formación del residente. Otros factores eran la no satisfacción y la elección de la especialidad. Es muy sorprendente también que algunos residentes se quejan de falta de autonomía, es decir, de exceso de supervisión, mientras que otros se quejan de al revés, de baja supervisión, de que tiene una carga asistencial excesiva, no adecuada, y que además no son suficientemente supervisados. Es decir, que las dos cosas podemos encontrarnos en las encuestas, tanto el exceso de supervisión como la falta de supervisión. Todo esto son datos que son muy interesantes de leerlos.
Bueno, ¿y cómo son las causas? Perdón. ¿Cómo son las causas de salud del R1? Pues quizá esta alteración de la salud, pues porque puede haber pues un cambio generacional, siempre lo ha habido cambios generacionales desde nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos, nuestros hijos son diferentes. Yo creo que no se debe al cambio generacional, siempre hay cambios generacionales y nunca pasa esto. Cambios de valores vitales, quizá ahora la juventud pues cambia sus valores vitales porque la sociedad ha cambiado los valores vitales. Es muy importante el cambio en el lugar de residencia, el abandono del núcleo familiar. Muchos residentes salen de casa por primera vez en su vida cuando acceden a esta laboral, cambian de ciudad y se encuentran a lo mejor solos, ¿no? Quizá puede haber un desconocimiento de lo que es la medicina por ese acceso a medicina que hemos comentado con anterioridad, en la primera visión que tienen de la medicina real es cuando llegan a su primer trabajo. Es decir, la pandemia COVID no ha sido desde luego beneficiosa, quizá puede haber errores en la elección de especialidad, el ambiente hostil, el exceso de responsabilidad, en fin, todo esto pueden ser causas de esta alteración de la salud laboral del residente, pero se describen muchos casos, pero nadie aporta soluciones ni nadie sabe exactamente por qué se producen todos estos problemas en la salud del residente. Pero ¿qué consecuencias tiene todo esto? Pues las consecuencias de esto es que en la convocatoria del 21, que es de donde se tienen los datos más recientes, el 5% de los presentados ya tenían plazas, se volvían a presentar al MIRROG, son el 5% de plazas que se pierden. La convocatoria del año 21, 404 plazas se perdieron. Se quedaron plazas sin cubrir, 200 plazas que luego salieron a un segundo turno para extranjeros y se quedaron más de 100 plazas sin cubrir, fundamentalmente de medicina familiar y comunitaria. Que el 6% de las plazas convocadas se pierden. El 7,5% de los residentes de familia abandonan la plaza, el 5% de medicina interna, 5% de medicina intensiva, 10% de cirugía cardíaca, 17% de farmacia. Total, en 4 años se han perdido 1.714 plazas, lo cual es un problema grave. Es un problema grave de la formación sanitaria especializada el que se pierdan tantísimas plazas. El 6% de las plazas anuales se quedan perdidas y eso realmente pues es un verdadero problema. Pero si vemos que estas plazas se pierden, vemos que, por ejemplo, había un dato muy curioso que a mí me ha sorprendido, que en Galicia solo se pierde el 1%. Se convocan 641 plazas al año en Galicia, son muchas, pero solo 6 residentes abandonaron la plaza en el año 21, lo cual choca con el resto de España. Yo creo que sería necesario estudiar por qué se abandonan las plazas, ver por qué han abandonado la plaza, estudiar uno por uno todos los residentes que han abandonado la plaza para tratar de sacar consecuencias. Algunas plazas se abandonan porque profesionalmente tiene pocas salidas, pero desde luego es necesario estudiarlo y quizá en medicina de familia habría que hacer una profunda reflexión porque es donde se quedan más plazas vacantes y donde hay un abandono importante de la especialidad. Bien, ¿qué pasa en el Ministerio de Sanidad? Pues el Ministerio de Sanidad es el responsable de todo, porque no hay transferencias en este campo. Creo que es bueno, porque esto homogeniza totalmente la formación sanitaria especializada en España. En todo el territorio nacional es igual y esto yo creo que es bueno. Pero ha habido una drástica reducción de presupuestos en los últimos 10 años. ¿A qué ha llevado esto? Pues a que ya no hay auditorías. Ya no hay auditorías de centros ni auditorías de servicios, lo cual supone que todas las comisiones de docencia, las jefaturas de estudios, los servicios acreditados, hemos tenido una cierta relajación de nuestras obligaciones con respecto a la formación de nuestros residentes. Es necesario que haya auditorías. Igualmente, este déficit presupuestario ha llevado a que ya no se reúnen presencialmente las comisiones nacionales. Yo tuve el privilegio de pertenecer durante 8 años a la Comisión Nacional de mi especialidad y teníamos una reunión presencial mensual en el cual se trataban todos los temas que había y se llevaba un control del programa de formación, de los criterios de acreditación, de los abandonos de las plazas, de reacreditación de centros. Es decir, se llevaba una actividad muy importante, pero actualmente las comisiones nacionales por este déficit presupuestario ya no se reúnen. Y esto ha llevado a que las especialidades, los programas son antiquísimos. Los más modernos son del año 2007. Es decir, que tienen 16 años, o sea, que es muchísimo. Y hay especialidades que tienen su programa de especialidad de los años 90, desde hace 30 años. Es decir, en 30 años ha cambiado radicalmente todas las especialidades.
Pues esto es lo que nos pasa y los criterios de acreditación de centros y servicios y unidades son también muy antiguos y es necesario revisarlos por las comisiones nacionales, cosa que no se hace porque este déficit presupuestario hace que no haya reuniones presenciales. Pero además el Ministerio de Sanidad también creo que ha podido crear algún otro problemilla. El Real Decreto de 2008 establece que la supervisión de residentes del primer año será presencial, de presencia física. El residente de primer año no puede hacer nada si no es de presencia física. Esto se ha hecho para defensa del paciente, pero esto crea un problema o un cierto complejo al residente de primer año. Y voy a poner un ejemplo sin que nadie ni ninguna profesión se ofenda, respetando absolutamente todas las profesiones. Una persona que acaba la carrera de medicina se presenta al examen del MIR y saca una plaza de residente y acude a y le toca una guardia en el servicio de urgencias. Un enfermero acaba su graduación en enfermería y le contratan inmediatamente pues, en el servicio de urgencias. Llega una persona con una herida y el médico residente no puede tocar esa herida, no puede tratar esa herida sin tener una supervisión de presencia física, pero el enfermero o la enfermera sí. Entonces, ¿por qué uno puede y otro no? Esto puede crear una cierta confusión al residente de primer año. Yo creo que al residente de primer año hay que hacer una supervisión muy importante de su actividad, pero no tiene por qué ser una supervisión de presencia física con prohibición de hacer absolutamente nada si no tiene presencialmente una persona que le tutoriza. Yo creo que esto no es beneficioso y debería de tomarse con una mayor laxitud, Pero igualmente había otra ley, una ley del año 17 en la cual la orden para proteger la salud e intimidad del paciente dedicada a alumnos y residentes, es decir, equipar al residente a un alumno. El residente no es un alumno, es un profesional del sistema sanitario público o del sistema sanitario. Entonces, debería de equipararse el residente al resto de los profesionales de la sanidad y no a los alumnos de medicina porque no es ningún alumno. Yo creo que esto desde luego no es bueno. Bien, ¿y qué pasa en las comunidades autónomas? Pues en las comunidades autónomas no están transferidas, pero sí que hay unos órganos que regulan la formación sanitaria. Pero no tiene estos órganos que regulan la formación sanitaria especializada, no tienen ninguna mano, no tienen ninguna actividad con respecto a las plazas que salen, con respecto al acceso a los servicios acreditados. El acceso a los servicios acreditados, que se realiza mediante traslados, además, no se tiene en cuenta la acreditación del centro ni si el servicio está acreditado o no acreditado. Y esto se lleva haciendo desde hace muchos años y afortunadamente no tenemos auditorías, porque para acreditar una unidad docente, para acreditar un servicio, es necesario enviar todos los currículum de todos los miembros que forman, los currículum vitae de todos los miembros que forman ese servicio. O sea, actualmente nos hicieron auditorías, muchos servicios podrían estar en riesgo de pérdida de acreditación porque no se tiene en cuenta en el acceso a los servicios, en los accesos, sobre todo en los concursos de traslado, estos currículum que sí que se tienen que tener en cuenta a la hora de acreditar un servicio. Y esto supone además un mal ejemplo para los MIR, supone una desmotivación porque dice yo, pues puedo estudiar, puedo sacar una OPE, pero luego ¿para qué me voy a seguir esmerando en seguir haciendo comunicaciones, publicaciones, en seguir estudiando tal, si puedo acceder a trasladarme a donde sea dentro de 2 o 3 años? Creo que el acceso a los servicios acreditados debe regularse para tener unos criterios de selección algo más estrictos y tener en cuenta sobre todo esa actividad docente que va a haber y esa actividad de supervisión que va a haber con los médicos residentes que tiene esa unidad acreditada. Bien, vamos a hablar un poco ahora, ¿qué problemas hay en la medicina familiar y comunitaria? Solo puedo opinar porque no los conozco en profundidad lo que he leído, ¿no? Pues que la especialidad de medicina familiar y comunitaria pues hay menor relación con el tutor. ¿Por qué? Porque durante los primeros años se arrota por muchísimos servicios, fundamentalmente hospitalarios, por lo que el residente puede tener una falta de identidad laboral, no sabe dónde se ubica realmente porque tiene que ir pasando de rotaciones de un servicio a otro y por lo tanto este sistema de responsabilidad creciente no se produce en estos, o no puede producirse en estos residentes porque va cambiando de servicios y en todos los servicios va a tener una supervisión total desde el primer momento que llega. Es necesario que haya un nuevo
un nuevo programa y una profunda reflexión por qué se pierden el 7,5% de las plazas de medicina familiar y comunitaria. Y la medicina familiar y comunitaria, yo pienso, en mi juicio, que es la especialidad más importante de todo nuestro sistema sanitario, porque cuando hay problemas en la formación y en la medicina familiar y comunitaria, hay muy graves problemas en nuestro sistema sanitario, que son la base y el fundamento en la que se apoya toda la sanidad. Y esto se pone de manifiesto. Este artículo es muy interesante, publicado en el año 21 sobre unos médicos de atención primaria de Barcelona, en los que hablan un poco del atractivo que puede tener y que realmente no está enfocada toda la organización sanitaria hacia la atención primaria, sino la atención hospitalaria, porque toda la organización sanitaria quizá le da mucha más importancia a la atención hospitalaria que a la asistencia primaria, y no debe de ser así, porque si la asistencia primaria no se cuida, si la asistencia primaria no la tenemos mimada, pues desde luego la atención hospitalaria no podrá funcionar. ¿Por qué los residentes acuden o eligen con anterioridad pues las plazas quizá hospitalarias? Porque existe un mayor prestigio social de la atención hospitalaria. De los medios de comunicación todos salen que las noticias son de que en determinado hospital se ha hecho una cirugía de extraordinaria complejidad y tal. Nunca sale que una médico que lleva 30 años en un centro de salud lleva realizando un trabajo ímprobo, un trabajo magnífico, que sus pacientes están maravillosamente tratados. Esto no vende. Lo que vende son las últimas tecnologías de los últimos hospitales, y esto puede tener una trascendencia a la hora de la elección de las plazas. En el hospital se tiene una más fácil relación con el tutor porque se convive a diario, hay una mayor incorporación a la actividad asistencial porque se rota, quizá hay menos rotaciones y el MIR se encuentra más ubicado en su centro y en su servicio. Pero desde luego son necesarios nuevos programas que están anticuados, es necesario profesionalizar al tutor y es necesario el cambio de acceso a los servicios acreditados, como ya hemos comentado. Con respecto a los tutores, actualmente tenemos un gran barullo, ¿no? Un gran barullo en los tutores, pues en los tutores que se reivindica un cierto reconocimiento, no solo curricular, sino también un reconocimiento económico, como lo dice esta publicación del Ministerio de Sanidad, en la que dice que el tutor, tiene que tener un reconocimiento económico, tiempo de dedicación y en la carrera profesional, cosa que no se produce. Algo está cambiando en el reconocimiento de los tutores, algo está cambiando, pero muy lentamente. O sea, y los tutores, desde luego, tienen que tener un reconocimiento profesional, curricular y económico, y se deben de formar dentro de esta actividad tutorial, que es absolutamente trascendental dentro de la formación sanitaria especializada. Y ya estamos terminando. ¿Qué pasa con los órganos de dirección de los hospitales? Pues muchos órganos de dirección, muchas comisiones de dirección de los hospitales no están concienciadas de que el hospital es docente y tratan a los residentes como unos elementos que tapan agujeros asistenciales. Y no debe de ser así. El MIR es un profesional, pero no es quien tapa, desde luego, los agujeros. Y además hay que incorporar la docencia y las estructuras docentes en la dirección de los centros. Aquí yo veía que en el Boletín Oficial de Aragón del año 2010, pues dice que los jefes de estudio dependen de la dirección y formarán parte de la comisión técnico-asistencial de los centros. Realmente yo no sé si algún jefe de estudios pertenece a la comisión técnico-asistencial de los centros, lo dice la ley, pero desde luego yo llevo 17 años y no he pertenecido a la Junta Técnico-Asistencial por ser jefe de estudios. Es decir, igualmente el Real Decreto 183 de 2008 establece que dentro de las obligaciones o dentro de los derechos del jefe de estudios tiene que asumir la representación formando parte, en los términos que establezcan las comunidades autónomas, de los órganos de dirección de los correspondientes centros y servicios. Es decir, que la docencia tiene que incorporarse, esta formación sanitaria especializada tiene que incorporarse en la dirección de los centros, tienen que metalizarse los órganos directivos de los centros, de que la docencia, de que la formación sanitaria es importantísima para poder desarrollar correctamente la actividad asistencial que realizan. Estas son las conclusiones que se llegaron en la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada, que se llegó a estas conclusiones que hemos ido comentando, que tiene que haber un compromiso explícito
de la formación sanitaria especializada de los responsables de las comunidades autónomas, compromiso explícito de los centros sanitarios, reconocimiento de los tutores y acción tutorial, mención de los planes estratégicos, en los planes estratégicos de la formación sanitaria especializada, que los jefes de estudio deben de pertenecer a los órganos de dirección del centro, que el Ministerio de Sanidad debe financiar más esta formación sanitaria especializada y que los formadores sean un ejemplo, es decir, que el acceso a los servicios y unidades acreditadas debe de tener unos criterios curriculares importantísimos, o sea, que no sea exclusivamente por antigüedad. Bien, ¿y qué opciones de mejora tenemos para resolver estos problemas? Pues claro, pues lo que ya hemos ido comentando, pues que quizá hay que cambiar el acceso a los estudios de medicina para que puedan entrar en medicina todos aquellos que les gusta la medicina y que sienten una especial predilección de la medicina. ¿Cómo puede hacerse? Pues no lo sé, pero habrá que estudiarlo. También cambios de criterio de acceso al profesorado, estimular a todos los médicos asistenciales, estimular el acceso al profesorado, a las facultades de medicina, para poder enseñar a todos los alumnos lo que es realmente el ejercicio de la medicina. Quizá vuelta al sistema de elección de las plazas MIR anteriores, aumento del presupuesto del Ministerio para que funcionen las comisiones nacionales y para que vuelvan a ponerse en marcha las auditorías que antes se hacían con tanta frecuencia. Las comisiones nacionales deben de elaborar nuevos programas de las especialidades, nuevos criterios de acreditación. Hay que incorporar la formación sanitaria especializada a las direcciones de los centros, mentalizarse en las direcciones del centro de que es un hospital con acreditación docente, y en los tutores hay que tener un reconocimiento económico y curricular. En conclusión, nuestro sistema de formación sanitaria especializada creo que es un excelente sistema de formación, que, como ya he dicho, se han formado centenares de miles de especialistas, pero que hay que estar en constante vigilancia y cuidarlo mucho, y concienciar a la administración sanitaria de lo que es la formación sanitaria especializada, porque es necesario mantener la calidad de la formación sanitaria especializada si queremos mantener la calidad de nuestro sistema sanitario. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Alvareda. Creo que ha hecho un análisis muy bueno, excepcional de toda la situación de la formación sanitaria especializada. ¿Tenemos alguna pregunta? Nos preguntan que, bueno, hablando del problema de la medicina, en concreto de la medicina familiar y comunitaria, que además, bueno, es que es un problema muy grave, porque es que además justo faltan médicos, sí. Van a faltar más médicos a medio plazo, ¿no? Se van a jubilar muchos médicos de esta especialidad. Entonces, nos preguntan si se han planteado en algún momento la reestructuración del sistema, en concreto en esta especialidad, en el caso de medicina de familia y comunitaria, reestructurar pues, el sistema. Bueno, yo creo que sí que hay que hacer una reflexión. Yo no soy experto en lo que es la asistencia primaria, porque nunca he podido realizar, he hecho asistencia primaria, pero creo que es fundamental el que la asistencia primaria funcione bien, o sea, porque los residentes de medicina de familia pues sea una especialidad que la elijan con gusto y que desarrollen su actividad. Es fundamental para que pueda funcionar toda la sanidad de nuestro país. ¿Qué ideas se ocurren? Yo creo que hay que cambiar un poco el programa. El programa es excesivamente complejo. El programa tiene más de 100 páginas. Quizá el doctor La Figuera nos lo podría hablar de eso, que seguro que tiene muchos más conocimientos que yo. Yo creo que a lo mejor no es bueno, pero son unas ideas propias que son discutibles, que los residentes accedan a un sector sanitario. Creo que habría que acreditar determinados centros de salud y que el residente accediera directamente a ese centro de salud y no accediera a un pool de residentes dentro del sector sanitario 3, dentro del sector sanitario 2. Es decir, que yo creo que eso sería bueno. Sí, yo creo que deben conocer la asistencia hospitalaria, pero a lo mejor tener un residente rotando por cada servicio, que al final es un estudiante, ¿no? O sea, llega un servicio nuevo, nadie lo conoce. Claro. Entonces, está ahí un poco, que es complicado, ¿no? Un poco síndrome del estudiante, lo que hemos hablado, desubicado. De que no hay responsabilidad creciente, porque cada vez que llega un nuevo servicio es nuevo. Ya 2 meses y otra vez a empezar. Claro. El doctor Alvareda ha apuntado ya a algunos problemas de la especialidad de medicina de familia y comunitaria, pero el problema empieza ya en los estudios de pregrado, en la universidad. Es posible. La universidad se va introduciendo poco a poco, pero
la enseñanza universitaria está todavía dirigida exclusivamente a ejercer en el hospital, Sí. con lo cual los estudiantes cuando terminan consideran la especialidad de medicina de familia una especialidad de segundo orden, una especialidad secundaria, poco importante, porque no han tenido conocimiento suficiente de su estructura, de sus conocimientos y de los valores que aporta a un médico ya desde el pregrado. Ese es uno de los problemas principales. Yo estoy completamente de que acuerdo. se ha apuntado. Completamente de acuerdo. Hay muchísimos, Sí, como has podido apuntar, sí, sí. que no quiero monopolizar el debate, Sí. pero yo creo que eso es uno de los principales. Hay que Sí. empezar por la universidad. Efectivamente. Sí, sí, sí. Otra de las preguntas que nos hacen es que si cree que el MIR debe evolucionar hacia la troncalidad como en otros países. Se lleva hablando de esto mucho Sí. tiempo y sé que se está trabajando ahora en esto. Se lleva trabajando desde el año 2003. Realmente estaba prácticamente terminada todo lo que es la troncalidad y luego se ha echado hacia atrás, se ha echado atrás. Ahora se sigue trabajando. Tengo mis dudas. Habrá que ver cuál es el sistema definitivo. Creo que lo de la troncalidad sería bueno, pero habría que aumentar el tiempo de especialización entonces, porque si tiene 2 años comunes Claro. y luego hace falta hacer los estudios de especialidad, hay especialidades, pues, por ejemplo, pues quiero hablar no sé, obstetricia y ginecología, aunque digan que son 4 años, si está 2 años fuera, ¿cómo se va a aprender la especialidad en 2 años? Entonces, ya hubo especialidades que se salieron de la troncalidad. Esta especialidad ya no entra en la troncalidad, está tampoco. Yo creo que si se habla de troncalidad debería hacerse en todas, pero entonces hay que alargar la especialidad. Yo tengo dudas y no me atrevo a decirlo. Yo estuve en la comisión de troncalidad del Ministerio de Sanidad unos años hablando de la troncalidad quirúrgica y realmente pues no llegamos a ningún acuerdo. Las 9 especialidades quirúrgicas que allí estábamos, pues no llegamos a ningún acuerdo y yo no lo tengo muy claro en este punto, desde luego. Otro de los problemas que ha apuntado el doctor Alvareda es el residente de familia dentro del hospital. Te encuentras en un servicio que tiene el residente de la propia especialidad, Claro. varios residentes Sí, sí. de la propia especialidad, el residente de medicina de familia y el estudiante. Sí, sí. Y los tutores tienen que tutorizar a esos residentes y al estudiante de medicina con diferente puntería, por decirlo de alguna manera un Sí. poco y entonces eso es difícil. Claro. Eso es difícil para el tutor y para el propio residente, con lo cual el residente de familia se encuentra también un poco desplazado, igual que el estudiante de medicina. Efectivamente. Primero el residente de la especialidad, Claro. luego el de familia y el estudiante de medicina a lo mejor el último. El último, claro. O sea, yo creo que lo peor que le puede pasar a un residente es la escolarización del residente, sentirse que es un estudiante. No es un estudiante, lo dice la ley perfectamente y lo dice las bases de nuestro sistema sanitario, que es un profesional del sistema sanitario, es un médico que tiene que ejercer su profesión. O sea, y eso es, tiene que ser así, tiene que ser así. Otro problema, y perdón por intervenir tanto, es la evaluación de los residentes mientras están realizando su especialidad, que se supone que los tutores, tanto de hospitales como los de médicos de familia, tienen que evaluar a sus residentes para detectar los puntos de mejora. Y sin embargo, yo creo que se ve esta evaluación durante la residencia como un aspecto casi burocrático. Sí. Te relleno el cuaderno del residente, Eso, hombre, sí. y como además establecen relaciones personales muy amistosas, pues hombre, ¿cómo no te voy a poner una nota mala? Sí. Otro aspecto que yo creo que es muy favorable en la residencia de familia y por lo tanto por eso también es su dificultad, es que a los residentes se les hace lo que se llama la evaluación clínica objetiva estructurada, es decir, que los residentes pasan por diferentes salas con pacientes que son actores profesionales o amateurs que les provocan diferentes situaciones clínicas y se evalúa al residente desde la relación médico-paciente, cómo aborda la historia clínica de ese paciente, cómo utiliza los métodos diagnósticos con eficiencia, cómo llega a un diagnóstico correcto y cómo utiliza los tratamientos adecuados. Y esa ECOE yo creo que a la medicina de familia le supone un punto de singularidad que no creo que no tienen otras especialidades y por lo tanto de más dificultad. Por eso dicen los estudiantes, pues que además tienen unas pruebas duras para saber cómo, Sí, cómo pero vamos. Sobre esto, legalmente debería de haber un examen final de residencia que fuera optativo,
pero que el residente quisiera hacerlo. Solo se hacen determinadas especialidades, que al acabar Sí. la residencia, el residente que quiere voluntariamente Sí, es se voluntario, presenta, sí. aprueba, tiene que presentarse a un examen de test y si aprueba ese examen de test pasa al examen oral. Por ejemplo, yo sé, en mi especialidad lo hay y luego se pasa, se hace pues nada menos que un examen en la que pasa por seis mesas diferentes en los que en cada mesa pues le evalúan dos profesores oralmente durante 15 minutos cada uno. O sea que en realidad es un examen oral que dura 3 horas. Un examen oral que dura 3 horas. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve para que el residente que ha terminado la especialidad, sobre todo yo lo que he visto, que coja confianza, que joder, sí, realmente sí que me he formado bien. O sea, porque yo he participado en estos exámenes desde hace muchísimos años y veo que los residentes se forman muy bien, o sea, muy bien. Además son exámenes que puede acceder, son exámenes que se realizan en España, pero que se presentan también otros especialistas de otros países y tal. Se da un título que no sirve para nada, pero se da un título pues no por el ministerio como debería ser, pero se da un título por las sociedades científicas correspondientes y realmente eso nos sirve para ver la calidad de nuestro sistema sanitario, que yo creo que de nuestra formación sanitaria especializada, creo que debería hacerse en todas las Sí, especialidades. esa era otra de las preguntas, sí, que los exámenes durante el periodo formativo son necesarios y deberían de ser obligatorios. Yo creo que deberían ser obligatorios, yo creo que sí, y que deberían ser además, yo soy de la opinión de que a lo mejor deberíamos también participar. En estos exámenes se presentan muchas veces los residentes que han terminado, pero otras veces se presentan especialistas que llevan 10 años y que quieren reevaluarse, o sea, ver cómo está su nivel de actividad. Yo creo que debería de haber estas pruebas todos los años que estuviesen abiertas a los residentes cuando acaban, que se les diera un título correspondiente porque han superado estas pruebas, pero que también que pudiera estar abierto a todo tipo de ya los especialistas que no hubiesen hecho este examen previamente. ¿Eh? Yo creo que eso es bueno, que eso es bueno y que no debe darnos miedo, en absoluto. Vale. También nos preguntan qué diferencia hay entre grado y licenciatura para empezar a ejercer y que si se puede ejercer la medicina recién licenciado, sin especialidad. Pues yo creo que legalmente sí. Legalmente sí. O sea, lo que realmente no se puede acceder a un puesto público, porque en un puesto dentro de la sanidad pública tienes que tener una especialización, pero desde luego se puede ejercer. Yo creo que se puede ejercer. Una vez que has terminado, que tienes tu título, sí que se puede ejercer la profesión. Vale. Bueno, esto es una pregunta mía. Una de las quejas que más se repiten en las encuestas, ¿no? Cuando se realizan encuestas es, bueno, lo has comentado, en algunos casos la falta de supervisión y en otros al revés, ¿no? Pero la falta de supervisión sí que es una de las quejas que se repite, ¿no? ¿Cómo cree que se podría abordar este problema y qué debe hacer un residente si siente que no está lo suficientemente supervisado, ¿no? Porque esto es importante también para el paciente, ¿no? Claro, esto lo que debe hacer es que tiene que haber un contacto directo y yo creo que diario casi del tutor con el resto, con todos los residentes que está tutorizando. Pero además es que también hay que mentalizar a todos los miembros del servicio de la unidad acreditada que son los responsables de la supervisión de ese residente. Y tiene que haber pues un trato amable en un servicio. Hemos visto que los ambientes hostiles es lo peor que hay para la formación del residente. El ambiente hostil conlleva siempre el que hay una nula o una menor supervisión del residente. El residente se siente solo. Entonces creo que hay que regular que el ambiente de trabajo, que el ambiente laboral sea adecuado, que sea un ambiente correcto, que haya un trato directo del tutor con todos los residentes. Y además otra cosa importante, que el tutor lo que debe de controlar es el trato que hay entre los residentes. El trato porque los residentes tienen que arroparse entre ellos. Parece que vemos siempre en todos los servicios que hay una jerarquía implícita, ¿no? Un R5 pues es más que un R3 o más que un R1, pero tiene que haber una jerarquía y tiene que haber un cierto sentido de responsabilidad. Esto es bueno para el residente, que haya un cierto sentido de responsabilidad en la formación de sus compañeros más pequeños. Entonces, formando ese grupo o arropándose los residentes entre sí, pues indudablemente el residente se siente mucho mejor. No es que tengan que tutorizar de sus propios compañeros, pero sí que tienen que tener una cierta responsabilidad en informar a sus compañeros y en ayudarles en su trabajo. Yo creo que el ambiente de todo el servicio y el ambiente de los residentes es muy importante
para este sentimiento que tiene uno de no encontrarse solo. Yo, por lo que estáis hablando, que me parece interesantísimo, creo que habría que discurrir, bueno, a lo mejor lo tenéis ya muy pensado, la manera de cómo calificar en valores de la profesión al residente, porque es verdad que el acceso, ya lo has señalado muy certeramente, está ahí pues proporcionado por un nivel intelectual y nada más. Pero durante la residencia sí hay ocasión, yo creo, de conocer al residente, de poder calificar sus habilidades en cuanto a la presentación, al trato con los enfermos, etcétera. Es que es algo que nos quejamos siempre en los problemas de evaluación de cualquier faceta de la medicina, que nunca calificamos cómo hacemos la medicina. Calificamos nuestro nivel, las habilidades, etcétera. Pero bueno, ¿cómo se comporta ese médico con los enfermos? Quizá en el periodo de residencia habría ocasión de tener esto. Esto quizá lo teníamos más resuelto, vamos a decir así, en esos periodos anteriores en los que nosotros nos formábamos pues a la sombra del profesor Cibeira, del profesor La Figuera. Claro, eran unas personalidades de tal prestigio, no solo científico, sino personal, que claro, con ellos funcionaba algo que la Organización Mundial de la Salud sacó a la luz un día y me pareció muy bien, que era el aprendizaje por modelos. Es decir, uno se va fijando mucho en cómo es ese R5, en cómo es su tutor, en cómo es su jefe, no digamos ya pues a aquellos catedráticos tan eminentes de los cuales he nombrado antes al de Madrid y Barcelona, pero los teníamos en las ciudades y con ese prestigio, ¿no? Tendría que haber un procedimiento que, bueno, una cosa es la relación personal, que ojalá siga siendo buena, del tutor con el residente, y otra es la necesidad de que el tutor pues tenga que formar un juicio lo más objetivo posible. Claro, yo creo de actitudes, me refiero. Claro, yo creo que se tiene que formar el residente, igual que todos, en tres facetas. Conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Cómo se desarrolla, si nosotros ponemos pues un gráfico, cómo se desarrollan los conocimientos? De una forma progresivamente creciente y uniforme, desde el R1 hasta el R4 o hasta el R5. ¿Cómo se forman las actitudes? Las actitudes hay que formarlas desde el mismo momento, o sea, tiene que subirse hasta el punto álgido de R1. Las actitudes no se van, o sea, las actitudes y los valores hay que adquirirlas desde el principio. ¿Y cómo se adquieren? Viendo el ejemplo, viendo a tus profesores, a tus compañeros de trabajo, a todos, viendo la actitud que ellos tienen. Y luego las habilidades sobre todo nos pasa mucho en los servicios quirúrgicos, que el residente está obsesionado con aprender a operar. No, es que no se opera, no te preocupes. No se puede aprender habilidades sin conocimientos. Siempre va por detrás. ¿Cómo vas a aprender a operar una apendicitis si no sabes lo que es? O sea, pues, y entonces las habilidades se adquieren exponencialmente al final durante los 2 últimos años de la residencia, es cuando se adquieren las habilidades. Eso espero, desde luego, los valores y las actitudes, yo creo que hay que adquirirlas desde el principio, y la única forma que hay de adquirirlas es con el ambiente sobre actitudes y valores que hay en la unidad o en el servicio acreditado donde está el residente. Y luego también, ¿no? A lo mejor el alumno en la facultad, ¿no? Que tiene que aprender también los valores de la medicina, que sería interesante también fomentar la bioética en las facultades, que en Zaragoza me consta que ya está, pero en otras facultades de España, pues a lo mejor es una asignatura que está menos, ¿no? Sin duda, yo creo que es que además importante. Esto hay que fomentar en los profesionales, los médicos asistenciales, el acceso al profesorado, o sea, porque los valores de lo que es ejercer la medicina lo tienen que aprender con las personas que ejercen la medicina. Yo creo que hay que favorecer el aprendizaje por modelos, que es una parte que muchas veces se descuida, efectivamente. En el nuevo código, de todas formas, viene la obligatoriedad del aprendizaje científico más el ético y el deontológico en el pregrado y en el posgrado. Lo desglosa en varios puntos de ese capítulo 21, que es el que se dedica a estos temas. Luego hay otros aspectos culturales y de organización, culturales de la población, que la población quiere soluciones a su problema de salud aquí y ahora. Sí. Por eso, las urgencias de los hospitales, una de sus causas es esta. Otra cosa es que luego también haya demoras en pruebas complementarias, con la
pandemia del COVID, demoras también en atención primaria, y entonces las urgencias de los hospitales cada vez es un agujero negro que absorbe más energía. ¿Dónde quieren ejercer los médicos de familia y los pediatras? Los pediatras jóvenes, fundamentalmente en el hospital, que es donde tiene además casi la salida laboral asegurada. Los pediatras jóvenes prefieren ejercer en un hospital antes que en un centro de salud, y no te quiero decir nada si es en un centro de salud de la zona rural, dispersa, mal comunicada, aislados. Es decir, que hay aspectos culturales y de organización del sistema sanitario que hacen que el hospital cada vez sea una entidad mayor respecto a los otros sistemas de centros de salud que existen, por lo menos en Aragón. Más atractivas y con mayor salida laboral. Claro, esto también tiene su traducción, porque estudiando el por qué plazas son las que se quedan vacantes, siempre se quedan vacantes las plazas más periféricas. Yo vi en medicina familiar, se han quedado vacantes las plazas de Castilla-León, las que hay en Ponferrada, las que hay por determinados sitios de Palencia, de Soria, determinadas plazas en Extremadura, o sea que son los sitios más dispersos o más, porque actualmente pues se tienen otros valores y siempre se tiende a ir a las ciudades más grandes, ¿no? Incluso culturalmente antes, al principio los residentes realmente estaban solteros, ahora muchos empiezan la residencia casados y con hijos. Pues ahora la dificultad de irse a un pueblo a 200 kilómetros del núcleo central de la capital, donde tienen los chicos el colegio y la mujer trabaja en otra cosa, pues es un sitio muy difícil para poder irse alegremente. Nos ha hecho un comentario el presidente recordándonos la existencia del PAIME, que es el Programa de Ayuda Integral al Médico Enfermo, que seguramente es desconocido para muchos residentes y para tutores, porque, bueno, como ha nombrado, el impacto del deterioro de la salud mental, de toda la formación de muchos residentes. Y luego recordándonos eso, que en la Facultad de Zaragoza, pues que contamos con la cátedra de profesionalismo y ética clínica, dirigida por el doctor Rogelio Altisen, en la que participamos el Colegio de Médicos. Sí. Por eso he comentado que en la Facultad de Medicina, pues la bioética sí que Zaragoza lo tenemos bien atado. Hay otra pregunta que aboga a favor de los geriatras. Los geriatras, sí. Cada vez tenemos una población más envejecida. Entonces, los ancianitos, cuando es necesario, tienen derecho a un hospital con alta tecnología, pero también a un centro intermedio entre el hospital de alta tecnología y su domicilio. En otros países existen estos centros intermedios. Aquí en Aragón teníamos, que ahora está en el hospital provincial, el famoso Hospital San Jorge, que estaba en la calle Padre Manjón, donde había un equipo de pediatras que atendían a todos los ancianitos de Zaragoza, que venía muy bien, porque tenías un ancianito que no era necesario llevarlo a un hospital de alta tecnología y estar ingresado y días, hablabas con el adjunto que estaba de guardia, dices, oye, tengo aquí un pacientito que le pasa esto, oye, mándamelo, lo tenemos aquí unos poquitos días, le hacemos las pruebas complementarias necesarias y si es posible lo mandamos a casa cuanto antes. Eso ahora está en el hospital provincial, pero plazas de geriatría hay muy poquitas. La población cada vez está más envejecida, entonces el papel de los geriatras lo asumimos los médicos de familia y los internistas. Pero yo creo que en nuestra población se merece, como en otros países, vuelvo a repetir, unos centros intermedios, como puede ser aquí, por ejemplo, la San Juan de Dios, entre el gran hospital de altísima tecnología, que cuando es necesario hay que ir a él, pero otros centros intermedios entre el hospital y el domicilio. Sí, esos son problemas que tiene la sanidad, ¿no? Actualmente, debido al envejecimiento de la población. Sí. Ya tienen más preguntas. Si quieren comentar algo, doctor Cía, o ya no hay más preguntas. Nada, pues que ha estado interesantísimo el tema y que ha sido un examen de conciencia de cosas que tenemos que muchas cosas que mejorar y que nuestras autoridades tienen que sensibilizarse también. Claro, lo que veo, claro, es que hemos tocado casi como muchos temas, ¿no? Que solo en un tema de estos, solo el sistema de acceso a las facultades de medicina, pues sería un tema de debate tremendo, ¿no? ¿Cómo se hacen los estudios de medicina? Luego, ¿cómo se desarrolla? ¿Qué papel tiene que tener el ministerio? ¿Qué es lo que pasa con la salud? Son temas
que solamente por sí solos podrían dar horas de Bueno, pues, debate y de análisis, pues ¿no? nos estás dando la clave para que en los próximos foros de Sí, sí, deontología sí, sí. introduzcamos Claro, alguno de Claro, estos claro. asuntos, claro. seguro. O sea, que esto podíamos profundizar en todo esto muchísimo, vamos, muchísimo. Pues como no hay más preguntas, le damos las gracias al doctor Alvareda por su magnífica exposición, al profesor Cía, que siempre es un introductor también excelente, a Marta en el papel de moderadora, y a todos ustedes, a todos vosotros, recordaros que el último miércoles del mes de mayo, el doctor Olivera nos va a hablar de el estado de la cuestión de la llamada ley de la eutanasia desde su promulgación hasta el día de hoy, cómo se ha ido desarrollando. El profesor Olivera, como sabéis, el doctor Olivera es el presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Ayuda a Morir. Y entonces él nos presentará todo este aspecto desde su promulgación hasta la fecha de hoy. Y recordaros, por otra parte, que ya tenemos el nuevo Código de Deontología, de Ética Clínica y Deontología, ya está publicado, se puede descargar desde la página web del colegio, se puede descargar desde la página del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y se puede descargar en el teléfono móvil mediante un código QR que está también puesto en la página web del colegio. Y sin más, muchas gracias a todos vosotros por haberos conectado y a los componentes de la mesa, una vez más, felicitarles por su ponencia y sus actuaciones. Muchas gracias y nos vemos a finales del mes de mayo.